bueno, a la orden de lo que pueda aportar en esta discusión o en esta conversación sobre las dudas y la importancia que debemos de ponerle a tener acceso a información pública en El Salvador y sobre todo pues a generar una cultura de transparencia. Bueno, gracias también a Alejandro Miranda, que está ahí ya con un space en Twitter para ver qué aportes hay también desde esa red social, ¿verdad? Sobre los temas que vamos a tratar. Cuéntenos un poco para conocer sobre usted. Hemos visto las noticias, su nombre suena por un montón de videos, de notas. Sabemos del conflicto que tuvo con el Ejecutivo, ¿verdad? El caso de la remoción, vamos a hablar de todo eso y sabemos también un poco de su trabajo. Cuéntenos sobre su bio, sobre su hoja de vida. Bueno, yo soy una persona que, siempre se ha caracterizado desde muy joven, pues obviamente siempre fui muy inquieta, ¿verdad? Nunca soy como muy en función de estar en silencio cuando sobre todo pasan algunas injusticias en el quehacer político. Y tuve la oportunidad de llegar al Instituto de Acceso a la Información Pública después de una trayectoria de 10 años en los sindicatos. Fui parte del sindicato del Ministerio de Trabajo y Previsión Social por 10 años prácticamente. Y fue a partir de ahí que me propusieron el buen grupo de las organizaciones sindicales en ese momento, en el 2018, para ser electa como comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública. A partir de eso, pues, llego al Instituto de Acceso a la Información Pública en el 2019, en febrero, y pues tuve la oportunidad de estar 2 años en esa institución hasta mi suspensión en el cargo por parte del nuevo gobierno en El Salvador, por parte del gobierno de Nayib Bukele, hasta abril del 2021. Posteriormente, pues se me inició un procedimiento para removerme de manera definitiva. Traté de activar todas las instancias internas para poder revocar esta decisión. Sin embargo, pues hay un contexto político muy adverso para poderte defender en el país y pues obviamente las resoluciones no han sido favorables, ¿verdad? Sino que por el contrario han sido resoluciones que vienen a confirmar una remoción que pues obviamente ha sido arbitraria. En el sentido siguiente, ha sido arbitraria porque el Ejecutivo no tenía pruebas y no las tiene para argumentar, digamos, todos los aspectos que ha argumentado en esa demanda para poderme remover en el cargo. Y ha habido un procedimiento donde ellos, por el contrario, han estado sesgados en su cargo, porque muchas de las cosas por las cuales se me estuvo llevando este proceso de remoción ha sido sobre todo por incomodar al Ejecutivo a partir de mi posición en medios de comunicación, por mi trabajo dentro del Instituto de Acceso a la Información Pública y bueno, por develar todo el ataque y toda la forma en la que se llegó a tomar control de esta institución. Quiero decir, Daniel, que en El Salvador ha habido un control, es decir, ahora existe un control de todas las instituciones públicas por parte del Ejecutivo. Y el Instituto de Acceso a la Información Pública fue el primer bastión quizás que se llegaron a tomar porque hay un interés, ¿verdad?, principal, un interés de por medio, que es precisamente que no se sepa cómo se están ejecutando los recursos públicos ni cómo están haciendo realmente su labor desde el Ejecutivo. Ya vamos a ir platicando poco a poco, pero ese es el contexto, digamos, en el que a mí se me remueve. Se me remueve también porque yo interpuse una demanda de inconstitucionalidad en contra de las reformas que el mismo Ejecutivo hizo al reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Estas reformas buscaban justamente evitar que hubiera mayor acceso a información de parte de la ciudadanía y yo interpuse una demanda junto con otras compañeras
que obviamente yo me sumé a esta iniciativa ciudadana como comisionada, y a partir de eso pues no les pareció mi actuar, y pues fue una de las tantas razones por las cuales decidieron, por eso alegaban que no tenía imparcialidad. Sin embargo, mi trabajo era en defensa del derecho de acceso a la información pública y en defensa de la institucionalidad también, ¿verdad? Para que estuviera en función de quienes hacen uso de las instituciones. Bueno, gracias. Yo puedo percibir, y en mi pequeña investigación que siempre hago de los invitados a entrevistas, puedo percibir la pasión que usted defiende, el tema del acceso a la información pública. Partamos de ahí. Hay una ley de acceso a la información pública aprobada en el año ¿qué? La ley de acceso a la información pública fue aprobada en el 2011. Tuvo varios, mire, para instalar el derecho de acceso a la información pública en El Salvador es nuevo prácticamente. Es decir, muchas personas no están familiarizadas, sobre todo las personas más comunes, digamos, más populares, digamos, los sectores más populares, probablemente no tengan todavía una familiaridad con el derecho a acceso a la información pública, porque obviamente están tratando de resolver su día a día, ¿verdad? Es decir, es decir, otro tipo de derechos. Sin embargo, en la ley de acceso a la información pública, al nacer en ese periodo, tiene sus altos y bajos, ¿verdad? El Instituto de Acceso a la Información Pública, después de la aprobación y bueno, algunas reformas que hizo el Ejecutivo y tires y encoges de aquel momento, logran nacer en el 2013, el Instituto de Acceso a la Información Pública. Nace sin presupuesto, sin infraestructura, pero se nombran a los comisionados de ese momento y a la comisionada. ¿Cuántos comisionados son? Son 5 propietarios y 5 suplentes. Los suplentes, pues obviamente están nada más una vez a la semana en la sesión de pleno, y cuando falta alguno de los comisionados por causa justificada, pues obviamente le sustituyen el cargo, ¿verdad? ¿Y cómo se nombran a estos comisionados, a los 5? Fíjese que la ley de acceso a la información pública, esa es una de los aspectos que la hace diferente. Y el Instituto de Acceso a la Información Pública, por eso tiene una connotación de participación ciudadana, que no tienen otras elecciones de cargos de elección, de cargos públicos de elección secundaria, ¿verdad? La forma de elegir es bien peculiar, porque en primer lugar los comisionados o las candidaturas tienen que ser electas en distintos sectores de la sociedad: sindicatos, empresa privada, profesionales, universidades y periodistas. Y a partir, cada sector elige una terna. Esta terna, después de un proceso de elección, o sea, se hace un proceso de elección, es como es un ejercicio democrático. Es bien interesante el proceso, porque bueno, quienes hemos participado, pues obviamente pues sí, tenés que sacar tus propuestas, es decir, esto hay que competir, exacto, y se hace una dinámica muy interesante porque claro, ¿verdad? Es como los mejores perfiles para poder o que quienes hagan los balances de mejor perfil para que pueda ostentar el cargo de comisionado y comisionada. Entonces, después pasa la terna y se hace una votación de los sectores. Por ejemplo, yo estuve en la de los sindicatos, yo era sindicalista en ese momento, y en ese momento pues me permitió tener el apoyo de la mayoría de los sindicatos. Yo iba con muchos votos, digamos, no fue tan reñida la competición, y eso pues me permitió, porque fue lo que valoró el gobierno en aquel momento, de que quiénes eran los que tenían mayor cantidad de votos, es decir, quién tenía mayor respaldo de su sector, ¿verdad? Del que venía representando. Y así fue como fui electa. Pero así lo hicieron los distintos sectores. Sin embargo, quiero decir que en este periodo
bueno, pasa, terminando de explicar el proceso, cuando ya se pasa de este periodo, el ministerio que es el encargado de dirigir la elección pasa un acta a Presidencia de la República, y en Presidencia de la República pues terminan de decidir a partir de quienes tienen mayor voto o quienes también, porque pasamos por una entrevista también que te evalúan cuál es el nivel de conocimiento, o al menos así fue en ese momento, evaluarnos cuál era el nivel de conocimiento que se tenía en materia de acceso a la información pública, etcétera. Y ahí pues te hacen el nombramiento si sos electo o no. A eso voy. Las de esas ternas, ¿quién las nombra? ¿La Asamblea? ¿Presidencia? Quienes nombran las ternas son los sectores. Por ejemplo, yo iba, mi terna era de 3 mujeres, éramos 3, y salimos al final de 7 candidatos, terminamos 3 candidaturas, que éramos como las que tenían 3 mayores votos. Uh-huh. Y estas 3 propuestas pasan al Ejecutivo, y el Ejecutivo pues hace otra evaluación, y esta evaluación, de a partir de esta evaluación y de los votos y de tu perfil, y bueno, tomando en cuenta varias cosas, pues obviamente eligen quién es la persona que puede seguir en el cargo. Las ternas las revisa el Ejecutivo y decide a quién nombrar. Así es, después del proceso dentro del sector. Ok. Después de haber nombrado, ¿qué discrecionalidad tiene el Ejecutivo para sencillamente remover a un comisionado? Muchísima discrecionalidad. Por ejemplo, mire, hasta este momento no había habido, porque incluso cuando los comisionados anteriores, porque el instituto, como es muy nuevo, solo ha tenido la oportunidad de tener 2 generaciones, digamos, de comisionados. La primera generación, que es la que inició, ¿verdad?, con el instituto, y los segundos que fuimos nombrados en febrero de 2019, porque estos periodos duran 6 años, el cargo. Entonces, claro, en el periodo anterior, que fue el periodo, este periodo de los comisionados anteriores, tanto con el gobierno de Sánchez Serén, con el gobierno de Mauricio Funes, como el gobierno de Sánchez Serén, a pesar que tuvieron también muchas contradicciones, porque siempre hay alguna resistencia en transparentar la gestión pública, ¿verdad? Entonces, eso genera, ¿verdad?, esa confrontación, pero a pesar de eso, los gobiernos anteriores no se atrevieron a remover ningún tipo de comisionado, ni a ingerir, digamos, de manera tan directa en el quehacer del instituto. Yo soy de las primeras que somos removidas. En una década prácticamente la primera que removió. Así es. Va. Prácticamente en un periodo de 8 años, ahí ya empiezan las remociones, pero es a partir de este gobierno, ¿verdad?, que ya empieza a hacer este tipo de acciones que ya para controlar, porque los nuevos comisionados que han sido nombrados, es decir, quienes han llegado posteriormente, porque lo que pasa es de que algunos sectores no lograron hacer las elecciones, entonces ellos posteriormente trataron de hacer las elecciones, y las elecciones pues no salían. Por ejemplo, los periodistas. Uh-huh. Los periodistas, allá hay una asociación de periodistas de El Salvador, ¿verdad? Y el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que para que pueda haber una elección de candidatos, al menos tienen que haber 3 representaciones de asociaciones, ¿verdad? Entonces allá en El Salvador realmente está la Asociación de Periodistas de El Salvador, está otro par de asociaciones que son muy pequeñas, pero no lograban establecer el quórum necesario para hacer la elección de sus candidatos. ¿Qué pasó? Pues eso no se logró concluir con el gobierno anterior, y este gobierno dijo, no, pues nosotros vamos a hacer una asamblea, vamos a decir que hicimos una asamblea, nadie supo cuándo hizo la asamblea, y nombraron a este comisionado que ahora es magistrado de la Sala de lo Constitucional. Pero fue prácticamente de dedo, ¿verdad? Es decir, con procedimiento irregular, y así fueron nombrados otros, ¿verdad? Que una de las comisionadas, por ejemplo, que está una ahí, ella, por ejemplo, fue hasta precandidata para diputada del Partido de Nuevas Ideas, ¿verdad? Y ella lo dijo públicamente, incluso hasta presentó su constancia de que se había desafiliado
unos días antes. También lo abarca aquella resolución de la Sala de lo Constitucional de 2009, 10, donde para ser nombrado no tiene que estar afiliado a un partido, ¿verdad? No tiene que tener afiliación partidaria. Sí, así es, totalmente. Es decir, mire, obviamente todos tenemos una posición política en el mundo, ¿verdad? Es decir, de la visión de mundo que tenemos, todos tenemos una posición política. Eso sería no aceptar, ¿verdad? Que pues desde la casa hacemos política, ¿verdad? Pero una cosa es tener una posición política y otra es, pues obviamente, tener una afiliación partidaria, es decir, ya pertenecer a un instituto político partidario, ¿verdad? Entonces, que es ahí la diferencia. Claro. Sobre todo, entonces, pero sí, claro, allá hay obviamente, porque lo que se requiere es que quienes estén en estos cargos, no es que no sean políticos o que no tengan una posición política, es que sean coherentes con el cumplimiento de las obligaciones por las cuales han sido electos, ¿verdad? Y que no vengan a responder a los intereses del Ejecutivo, porque se supone que el instituto es una de las tantas instituciones en El Salvador que precisamente sirven para controlar, ¿verdad? Sirven para obviamente controlar que se rinda cuentas el Ejecutivo y todas las instituciones del Estado, que transparente la información, que también no niegue información pública, porque a partir de esto, al no existir esto, pues obviamente hay toda una oportunidad para actos de corrupción. Ahí está mi duda existencial. Si el Instituto de Acceso a la Información Pública es para que se pueda tener acceso a aquella información que es de interés ciudadano, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, y que es parte quizás de las entidades contraloras del poder, porque tiene que depender del Ejecutivo al final los nombramientos, ¿verdad? Esa es quizás una de mis dudas existenciales que habría que cuestionarle a la ley. Sí. ¿Verdad? No sé, pero me parece que ahí hay un pequeño conflicto porque no hay una independencia a la hora de evaluar, o hay temor de que quien quiera hacer su trabajo de manera efectiva, pues pueda verse en una situación como la que usted se ha visto. Sí, totalmente. La verdad es que, mire, la ley de acceso a la información pública, los expertos en esa materia, ¿verdad? En el momento que entró en vigencia, dijeron que era una de las 5 mejores leyes de acceso a la información pública en el mundo, porque obviamente promovía la participación ciudadana, la rendición de cuentas y etcétera. Sin embargo, tal cual como usted lo dice, tiene sus aspectos que obviamente se necesitarían mejorar para que pueda garantizarse la autonomía de la institución. Y uno de esos es el proceso de elección, ¿verdad? Es decir, si se le deja de mano al Ejecutivo, sobre todo cuando son de tinte autoritario como el que está teniendo El Salvador actualmente, pues obviamente puede haber un abuso de esas facultades, porque se supone que no tendría que haber ninguna intromisión de parte del Ejecutivo en el quehacer institucional. Sin embargo, pues obviamente sí existe, sí ha existido. Desde mi remoción, no solo fui removida yo, también fue removida otra comisionada suplente, que ella fue la primera removida. Lo que pasa es que ella tenía un perfil más bajo, entonces no fue como tan público, y además no era suplente. No era su suplente, no, era otra suplente. Y bueno, posteriormente, claro, yo era propietaria, entonces eso ya tuvo como ese impacto también, ¿verdad? Que había sido una remoción, ya había habido una incidencia de parte del Ejecutivo, ¿verdad? Toda una intención de apartarme para que obviamente yo pues no diga lo que ellos no quieren que se esté repitiendo, ¿verdad? Que que obviamente estamos en un periodo, incluso estamos en un periodo en El Salvador como que no existiera ley de acceso a la información pública. Para los periodistas y las periodistas en El Salvador, con muchos que me ha tocado platicar, también a partir de toda su frustración de no poder tener acceso a información pública, dicen que incluso en la época de Arena tenían más acceso a información.
O que no sea, había que una ahora, ley, que que no había ahora una ley. exactamente, que no había ley. Es decir, ¿por qué? Porque había más facilidad de parte de los titulares de las instituciones, o había otra forma de conseguir la información de manera menos oficial, pero había forma de poder canalizar información y poder respaldar las investigaciones periodísticas. Sin embargo, hoy hay un bloqueo permanente de información. Entonces usted tiene razón, es decir, hay ese aspecto de la elección de la ley, sobre todo la ratificación de quién va a ser el comisionado. Es uno de los aspectos que se presta a que pueda haber ya ahí una incidencia de parte de quien esté gobernando, en que pues no sea un instituto independiente o autónomo y que no sea realmente el ente garante. Es obvio que si bueno, un instituto de acceso a la información pública pues va a tener contradicciones con distintas instituciones que no quieran entregar información. Claro. Comenzando por el presidente de la República, ¿verdad? Que él no quería entregar la información de sus declaraciones de probidad. Entonces eso obviamente le llevó hasta controlar la institución para evitar que se conozca de primera mano cuáles eran estas declaraciones de probidad cuando era alcalde de Nuevo Cucatlán, por ejemplo, ¿verdad? Entonces... No la presentó cuando era alcalde de Nueva Cucatlán. No sé si las presentó, pero lo que sí es que nosotros sacamos una resolución cuando yo estaba todavía en funciones, donde él debía de entregar esa información, de la información de sus declaraciones de probidad. Que esa información, obviamente en versiones públicas, ¿verdad? Sin datos confidenciales, pero debía entregar esta información. Sin embargo, cuando ya entraron los nuevos comisionados, que fueron ya nombrados por él, llegaron justamente al mes que estaban ahí a cambiar esta resolución. Y cambiaron totalmente esta resolución al punto de que dejaron sin efecto la resolución que habíamos sacado anteriormente y sacaron otra diciendo que las declaraciones de probidad no tenían que ser públicas. Y mire, sabemos de que quien ejerce un cargo público debe de rendir cuentas de sus propiedades, de sus bienes, de sus ingresos. ¿Por qué? Porque es ahí cuando uno puede ver si realmente ha habido un enriquecimiento ilícito o ha habido un mal uso de los recursos públicos. Cuando alguien administra recursos públicos, pues debe de rendir una declaración de probidad al inicio y al final de su gestión que permita tener y hacer un control de parte de las instituciones para que se sepa que ha hecho pues su trabajo sin hacer un mal uso de los recursos públicos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, pues esto obviamente es parte de los retrocesos que se han venido dando en el país. Tenemos, más o menos yo voy entendiendo el papel del Instituto de Acceso a la Información Pública, ¿verdad? Y la ley respectiva y de cómo se configura. Poco faltaría quizás tocar más adelantito los alcances, pero quiero, antes que se me vaya a ir la idea, yo soy de los que cuestionaron a los gobiernos previos al actual por declarar ciertas informaciones reservadas, pero ciertas informaciones que no tenían nada que ver con la seguridad del país, con que fueran a poner en riesgo al Estado y a la ciudadanía y a las instituciones. Y se dio, pero se dio en casos bien mencionados, ¿verdad? Bien, hemos dicho, bien particulares, bien poco, pero ahora pareciera que es la regla. Toda la información del actual gobierno que debe ser pública la reservan al punto que no sabemos ni siquiera sobre los viajes de funcionarios, ni siquiera sobre a dónde fueron, cuánto gastaron. Yo sigo preguntando, perdónenme mi francés, ¿quién puercas pagó el viaje de Osiris Luna? Porque el gobierno no ha dicho quién lo pagó, solo por decir un ejemplo. Pero, ¿cuáles son los criterios para declarar la información reservada? Y creo que no es de que el presidente o el ministro se levante esta mañana con deseos de reservar información, sino que bajo qué presupuesto se reserva la información. Fíjese que la Ley de Acceso a la Información Pública le establece en el artículo 20 específicamente cuáles son estos criterios. A nivel, no le voy a leer el artículo, sino más bien le voy a explicar en esencia lo que debería de valorarse al reservar información pública es primero
si esta va a causar un daño irreparable a la sociedad, si esta no es de utilidad, digamos, para la sociedad o para la población en general, es decir, si por el contrario puede generarle agravio o alguna afectación, si esta tiene que ver con daños o tiene que ver con planes de seguridad que al conocerse pues vendrían a socavar la seguridad nacional. Es decir, en base a estas ideas, pues debe de catalogarse una información si es reservada. La Ley de Acceso a la Información Pública establece que, tal como usted lo dice, toda información generada por las instituciones públicas debe de ser pública. Es decir, hay un principio que es el principio de máxima publicidad, que es el principio que establece que debe de prevalecer la máxima publicidad. Es decir, siempre, ante cualquier circunstancia, cualquier información, debe prevalecer la publicidad. Es decir, debe de haber información pública primero, segundo, información pública y tercero, información pública. Ahora, cuando no se puede, porque hay estas situaciones que le decía antes, que puede ocasionar daño, agravio, y puede tener grandes afectaciones, tanto al quehacer institucional como a la población, entonces ahí se reserva la información pública. O sea, sin embargo, nosotros... O sea, digamos, si al diputado de mi departamento, Caleb Navarro, sale de viaje para Costa Rica o para Colombia, ¿en qué manera afecta a la población para reservar la información de ese viaje? En ninguna manera. Es más, la información de viajes es información oficiosa, que es aquella información que ni siquiera tiene que ser solicitada por nadie, sino que ellos, o sea, todo funcionario que va a un viaje, que va a una misión oficial, está obligado a publicar en la página web o en los portales de transparencia de las instituciones, está obligado a colocar, bueno, fui a Colombia, mi misión era hacer relaciones con algunas otras diputados de Colombia, no sé, y poner cuáles fue los logros, al menos para lo que fue, es decir, rendir cuentas de ese viaje. ¿Por qué? Porque si ha sido con recursos públicos, incluso si no ha sido con recursos públicos, pero ha sido pagado por cooperación internacional, por decirle algo, pero yo voy en mi calidad de funcionaria pública, debo de rendir cuentas de ese viaje. ¿Por qué? Porque estoy en mi horario de funcionaria pública y en mi investidura de funcionaria pública. Entonces, sin embargo, en El Salvador estamos viendo unos abruptos pero más que todo unos abusos en el uso de las reservas de información. Por ejemplo, el plan de vacunación. Yo siempre lo digo donde siempre que voy y opino, ¿en qué manera el plan de vacunación va a afectar a la población que se conozca? O conocer, por ejemplo, las compras o las contrataciones para adquirir las vacunas por COVID-19. ¿En qué afecta? Por el contrario, transparenta las contrataciones y las compras que el gobierno está realizando. O, por ejemplo, toda la crisis sanitaria, todo lo que tiene que ver con la crisis sanitaria por el COVID-19, la instalación de estas cabinas, si usted se recuerda, no sé si logra recordar que pusieron unas cabinas para vacunar. ¿Verdad, Valía? Que no se sabe realmente a ciencia cierta cuál es el costo de esto, porque obviamente está reservada la información. Entonces, el daño, por el contrario, es no saber, ¿verdad? Sin embargo, la información está reservada. Y así podemos mencionar, hay una cantidad de ejemplos. Hace poco me entero de una información que está reservada sobre los datos de homicidios. Las instituciones, por ejemplo, ahora, el ministerio, sobre todo en este tema, en esta situación del régimen de excepción, bueno, del régimen, digámosle, porque no es excepción. Otro régimen. Del régimen, pues ahora las instituciones, Dirección de Centros Penales, el Instituto de Medicina Legal, la Policía Nacional Civil, cuando se le están pidiendo datos de las personas que han sido encarceladas, de cuántas personas han fallecido, es decir, de cuántas personas han sido capturadas a la policía, dice que esa información es inexistente. ¿Y cómo puede decir que esa información es inexistente? Es imposible decir que esa información es inexistente. ¿Por qué? Porque estamos hablando con las instituciones encargadas de capturar, en el caso de la policía, ¿verdad? Entonces tiene que tener datos, ¿verdad? Igual la medicina legal. ¿Cuántas las personas fallecidas que han venido provenientes de las cárceles? Pues dice que la información es inexistente.
¿Cómo va a ser inexistente si ellos reciben los cadáveres, ¿verdad? De los distintos lugares que llegan, tiene que tener esos datos, ¿verdad? Entonces, es increíble cómo las instituciones están totalmente negando información pública, ya sea por el lado de la reserva de la información o por el lado de declararla que es inexistente o por el lado de decir de que bueno, que no tienen competencia para dar esa información. Cualquier cosa, pues, se pueden inventar para no entregar información pública. Por eso yo sigo sosteniendo. Ayer hubo un lanzamiento de un informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, que da datos sobre cómo está el acceso a la información, algunos datos de cómo está el acceso a la información pública, sobre todo aquella información que debería estar en los portales de transparencia. Y las notas son bajísimas, pues las notas que colocan son bajas, y obviamente pues es a partir de esta intención, porque ya no es un descuido ni nada, sino que hay toda una política de ocultamiento de información pública. Sí. El reservar indebidamente la información con la intención que sea, en el caso del actual régimen, para mantener la popularidad del presidente o para ocultar los actos de corrupción que están cometiendo. Eso lo digo yo, ¿verdad? No le quiero dar a usted esa responsabilidad, esa declaración. Pero el hacer eso, el abusar de la discrecionalidad que le da la ley a un funcionario para reservar información, acarrea sanciones penales, acarrea sanciones administrativas. ¿Quién las enforza? ¿Quién viene? Fíjese que sí. Cuando hay un abuso de la reserva de información, cuando hay resolución, es decir, cuando se le está denegando a la persona, a los periodistas, investigadores o a la ciudadanía que solicita información, se le niega sin justa causa o se ve como una displicencia para la entrega de información, hay un procedimiento que regula la ley de acceso a la información pública. Sin embargo, claro, el instituto puede iniciar procedimientos sancionatorios en contra de estas instituciones. En mi periodo, cuando estuve fungiendo, iniciamos varios procedimientos. Por ejemplo, contra Osiris Luna, creo que 5 procedimientos sancionatorios están abiertos, acumulados, por no entregar la información que tenía que ver con el viaje, el famoso viaje, que todavía no se sabe la información, ¿verdad? O sea que no estoy equivocado, pues. Cuando yo lo vengo exigiendo, soy el único que lo sigue exigiendo. Así es, sí. Entonces, pero, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué ha pasado con esto? Ahora, justamente por eso era tanto el interés, es en mi opinión también, de controlar el Instituto de Acceso a la Información Pública, porque claro, el instituto como ente garante tiene esa facultad, tiene la facultad de exigir que se entregue información, pero además de iniciar procedimientos sancionatorios contra cualquier funcionario que se niegue a hacerlo. Y al tener control del Instituto de Acceso a la Información Pública, pues tiene control del ente garante, que es el que debe de fiscalizar que la información, la que debe de estar en los portales de transparencia, pues ahí tenga que estar, que las reservas de información no sean reservas arbitrarias, ¿verdad? O ilegales, que justamente los funcionarios públicos cumplan con la entrega de información a través del procedimiento sancionatorio. Entonces, al tener control del instituto, pues obviamente usted está tranquilo. ¿Cuáles son las sanciones entonces? Las sanciones son de salarios mínimos. La multa mayor de salario mínimo a quien incumpla es de 12 salarios mínimos, si no me equivoco. Es poquito, es bien bajo. Es poco. Sí. Bueno, para decirle que en El Salvador es de las sanciones mayores, ¿verdad? Que hay de normativas, porque hay unas que son de $50, vea la multa, pero al final sí, obviamente nadie quiere pagar $4,000 o $6,000, ¿verdad? Dependiendo porque a veces son varias infracciones, pues por cada infracción pues es una sanción, ¿verdad? Entonces se le puede sumar también, ¿verdad? A eso. Entonces, claro, nadie quiere pagar y, por ejemplo, fíjese que nosotros llevamos varios casos, pero con las municipalidades, con algunas que se negaron a entregar información o que violentaron la ley,
Y al final ellas, bueno, las municipalidades comenzaron a tratar de subsanar lo que habían cometido, es decir, de una u otra forma se logró presionar, después se redujo al ver la acción, digamos, de las municipalidades de tratar de solventar el requerimiento de información de los ciudadanos en ese momento, pues se redujo la cuantía a manera que pudieran también pues corresponder a esa acción proactiva, digamos, de querer corregir, digamos, la no entrega de información pública. Entonces, pero eso no lo vemos ahora, obviamente, vea. Es decir, ahorita hay un incumplimiento y no hay quien me ponga, vea, esa es la posición del gobierno, hay un incumplimiento y aquí no hay ni quien me ponga un paro, ¿verdad? Es decir, yo puedo reservar información, yo puedo decir que es inexistente, yo puedo negar información, pues a diestra y siniestra, no importa, ¿verdad? Incluso han intentado reformar la ley de acceso a la información pública, precisamente como para ya ahí terminar de quitarse la responsabilidad de entregar información. El actual gobierno, no me gusta estar repitiendo el nombre porque me parece que eso es lo que activa algunos bots en las redes y lo hace más popular. El actual gobierno recién llegó, desmanteló la oficina de transparencia que entiendo era parte de Casa Presidencial o estaba bajo Casa Presidencial. Desde allí hubo una señal de que el actual gobierno estaba empeñado en ocultar la información y en no ser transparente. Y cuando se administra la cosa pública, se está administrando el interés público, fondos de los ciudadanos, y lógicamente pues hay una obligación de que todo sea claro, ¿verdad? Y el que nada debe, decían por ahí, nada teme. Como usted lo dice, pareciera que ha sido una política del actual régimen de ocultar todo, ¿verdad? Todo lo que pueda salpicarlos, o dañarlos o ponerlos en cuestionamiento. La Corte de Cuentas parece que todavía medio funciona y que ha dado algunas sanciones. No sé si me puede explicar un poquito la relación entre Corte de Cuentas y el IAP, o ¿cómo se llama? Instituto de Acceso a la Información Pública. Fíjese que la Corte de Cuentas, su función es específicamente para auditar la ejecución de los recursos públicos, ¿verdad? Es decir, y auditar de que estos sean ejecutados en el marco legal que tengan las instituciones. Por ejemplo, ha habido un requerimiento de organizaciones de la sociedad civil que quieren que se audite los recursos que han sido utilizados para obtener Pegasus para poder intervenir los teléfonos de algunas personas que no son agradables al gobierno, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sin embargo, la Corte de Cuentas hoy se está negando a hacer esa auditoría, es decir, a pedir información sobre cómo se ejecutan los recursos públicos. El Instituto de Acceso a la Información Pública es distinta su facultad, es garantizar que las instituciones rindan cuentas, garantizar que haya acceso a información pública a la ciudadanía y que a partir de esto la ciudadanía pueda, o los ciudadanos, las ciudadanas salvadoreñas, pueda también generar una opinión propia y pueda también generar una ciudadanía más crítica, es decir, que sea capaz de decir estos no están haciendo bien las cosas, ¿verdad? Porque yo estoy informado de que la situación está de otra manera, porque tengo información a partir de la solicitud de información que hice por algo, ¿verdad? Entonces es distinta la connotación, es decir, por un lado la Corte de Cuentas es más, tiene obviamente un carácter también de seguir procedimientos en caso de que no sean ejecutados los recursos públicos de manera legal o de manera respaldada, o hay algún hallazgo en que no haya no haya forma, digamos, de justificar cómo se han ejecutado recursos públicos cuando se esté en el cargo. En cambio, el instituto no, el instituto es para garantizar el acceso a la información. Claro, esta información pública puede abrir otros casos. Por ejemplo, los casos, por ejemplo, el del expresidente Antonio Saca, fue a partir, la denuncia que pusieron en fiscalía fue a partir del acceso a la información pública.
toda la información que obtuvieron de gastos y todo el tema de su gestión fue a partir del acceso a la información pública. Y a partir de eso fue que se interpusieron la denuncia en contra de él, y también tomando en cuenta otro tipo de información que ya se tenía. Y así, ¿verdad? Otros casos que se han conocido, muchos han sido fundamentados por acceso a información pública. En cambio, Corte de Cuentas es ya el ente garante de que los recursos públicos se hayan ejecutado de manera correcta. Pero había, por lo menos en su tiempo, había alguna comunicación. Sí, bueno, había una no buena comunicación, ¿verdad? Pero sí creo de que se estaba tratando cada institución de hacer su trabajo, ¿verdad? Y ahí en eso pues había alguna relación, porque había un grupo, todavía existe ese grupo, pero hay un grupo que se llama Grupo de Trabajo Anticorrupción, algo así, donde está la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, está la Fiscalía General de la República, está el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Corte de Cuentas y la Corte Suprema de Justicia. Estas 5 hacen este grupo, y pues ahí pues obviamente era como para ponerse de acuerdo en que cada quien a partir de sus facultades lograra pues impulsar una política, una campaña de no a la corrupción, ¿verdad? Y que sí a un sistema de transparencia en El Salvador. Pero ahora, pues, ahora obviamente vemos una Corte de Cuentas, pues obviamente silenciada. Ya le pasó lo mismo que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Sí, totalmente. Es decir, hay más temor, ¿verdad? A partir de, obviamente, de lo que ha pasado, lo que me pasó a mí, de lo que le ha pasado a magistrados, a jueces, fiscales, pues obviamente han dicho no va a pasar a nosotros, mejor nos hacemos amigos de esto, ¿verdad? Y pues dejan de lado por qué se les está pagando su salario, porque hay que decir que su salario es pagado con recursos públicos, para que estos puedan hacer el trabajo bien hecho y según el mandato legal que les corresponda, y no pues que se conviertan en tapaderas del gobierno de turno, pues, ¿verdad? Pero bueno, eso es ya la conciencia de cada quien. Sí, entrando un poco en lo personal, sin querer abusar. ¿Qué fue lo que alegaron para removerla a usted? Mire, alegaron varias cosas. Una, que filtraba información, supuestamente filtraba algún tipo de información a la prensa, porque obviamente de mi parte siempre hubo apertura con la prensa, fuera quien fuera. Es decir, y lo sigo manteniendo, es decir, no tengo ningún inconveniente en brindarle declaraciones a los medios de comunicación, por el contrario. O sea, si algo me van a preguntar, pues algo les tengo que responder, ¿verdad? Claro. Y creo que es importante esa relación. Yo tuve una relación cercana con la prensa, cercana en el sentido de que si a mí me preguntaban algo de mi opinión, de cómo estaba viendo los niveles de cumplimiento o no en materia de transparencia, pues yo otorgaba mi opinión. Entonces se me acusaba de eso, y de ahí que fueron varias acusaciones. La otra fue que estaba haciendo mi trabajo supuestamente de manera ineficiente por no apoyar la evaluación del desempeño que se hace a las instituciones públicas en materia de transparencia. Otro dato totalmente falso, porque yo era la encargada justamente de parte del Pleno de los comisionados de apoyar esta unidad, y mi trabajo era justamente de que salieran rápido los informes que dijera cuáles eran los estados en los que estaban los niveles de transparencia en El Salvador. Sin embargo, al llegar el nuevo pleno, pues obviamente prohibieron la publicación de este informe, que fue el último informe que ya no se pudo publicar. ¿Por qué? Porque los porcentajes de cumplimiento eran muy bajos. Entonces estos porcentajes, al ser bajos, pues obviamente no les convenía que se dieran a conocer. Y lo evitaron a toda costa. ¿De qué periodo estamos hablando de eso? Del 2020. Eso fue en el 2020. A mí me remueven en el 2021, a principios de abril de 2021. Okay. Entonces, es así como ese es otro de los argumentos. Y el último, que fue que yo tenía imparcialidad, que era imparcial al momento, que era parcial al momento de resolver mi resolución, que resolvía en contra del Ejecutivo, y que por eso es que no podía seguir estando en el cargo de comisario. Parecido a lo de los magistrados cuando les dieron golpe. Parecido. Mira, en realidad ellos inventan. Yo le voy a decir una cosa, Daniel. Yo antes de que me notificaran la suspensión en el cargo, yo tuve un ambiente totalmente hostil en mi contra.
O sea, yo recibí amenazas, intimidaciones, empezaron a crearme casos en mi contra, te empiezan a inventar cualquier cantidad de cosas, te sacan páginas de internet o blog inventando cualquier cosa, distintos ataques de distintas formas, que llegaron obviamente a concretarse con la suspensión en el cargo, ¿verdad? Y posteriormente otras situaciones que han venido pasando. Pero realmente yo vi con mis propios ojos de lo que son capaces de hacer. Claro, yo no lo vi directamente de Presidencia de la República, porque yo no trabajaba para Presidencia de la República. Sin embargo, se veía la intención de parte de los comisionados que fueron nombrados por el presidente, que era la intención justamente de bloquearme, desesperarme. Yo les puse una demanda en la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de la República llegó a hacer la inspección al instituto. Los tuvo que entrevistar a todos ellos y al final resolvió que efectivamente había violencia de parte de ellos para mí, ¿verdad? Entonces, la misma Procuraduría remitió el caso a la Fiscalía General de la República. Claro, en aquel momento todavía no era el fiscal que tenemos ahora, ni la Sala de lo Constitucional que tenemos ahora, ¿verdad? Entonces, yo venía con esta situación desde mucho antes, porque había todo un accionar de evitar que se hiciera el trabajo por el cual el instituto por el cual nosotros habíamos sido nombrados en el instituto, ¿verdad? Era todo un accionar para evitar que se ventilaran casos del Ejecutivo, que cualquier información que pudiéramos o posicionamiento que tendríamos que sacar no podía ser en contra del Ejecutivo, es decir, sin mayor disimulo, o sea, sin disimulo alguno, había toda una intención de responder al Ejecutivo y al gobierno del presidente Bukele, ¿verdad? Entonces, esas fueron las razones por las cuales totalmente falsas e inventadas, porque hasta el momento no hay una prueba que puedan decir a que filtrar información. Además, le quiero decir una cosa, porque eso es lo más grave. Interpusieron un caso en Fiscalía General de la República en mi contra por esa situación también, por filtrar información a la prensa. ¿Y por qué le digo que es grave? Pero que no es constitutivo de delito. Hay un delito, ¿cómo no? Hay un delito que es la filtración de información oficial, se llama el delito, algo así. Okay. Revelación de información oficial. Entonces, ellos mismos, porque eran los mismos argumentos que se me decía a lo interno en el instituto a mí. Usted está filtrando información, eran las mismas acusaciones, solo que ahora ya las había asumido el Ejecutivo, ¿verdad? Eso era bien raro, o sea, era obvio que había una relación entre ellos para destituirme, porque obviamente yo les incomodaba totalmente. Entonces, ese tema de la filtración es totalmente absurdo, porque un instituto de acceso a la información pública no puede hablar de filtración. ¿Por qué? Porque la información es pública, hombre. Es naturaleza. Exacto, es su naturaleza. O sea, ¿cómo vamos a hablar de filtrar si no estamos en una estructura o en una organización que obviamente tiene una estructura compartimentada de no entregar información? No, hombre, por el contrario, es quien debe dar el ejemplo de transparentar, de informar, de que haya información, que se haya acceso, etcétera, ¿verdad? Entonces, es ilógico y es absurdo totalmente que que a mí se me quiere decir que yo, claro, la molestia era, en realidad lo que quieren decir con eso es, mira, la molestia era que sí estaba dando demasiadas declaraciones a la prensa, estaba diciendo lo que no tenías que decir, y lo que esperaban era como el silencio, ¿verdad? Callar, cosa que hasta ahorita, después de este periodo, hasta este momento, obviamente he tenido temor, ¿verdad? Yo no estoy en el país, por ejemplo, ¿verdad? Porque en cualquier momento me llegan a traer por el delito de filtrar información oficial, solo porque hablo, solo porque denuncio, y me privan de libertad mientras me investigan, y bueno, la gente también. Y no tengo y no hay capacidad de defenderte. Es decir, lo más triste en El Salvador ahora es que no hay capacidad de defenderte. Es decir, por más que querrás, te pueden armar cualquier caso porque son capaces de eso. Te inventan pruebas, hacen cualquier montaje de cualquier cosa, y a partir de eso te pueden hacer cualquier cosa y no te puedes defender. Puedes tener el mejor equipo de abogados, pero es mentira, no te logras defender. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos jueces, ¿verdad?,
que estén tratando de ser imparciales. Por el contrario, los jueces tienen miedo o por conveniencia, ¿verdad? No se van a meter en problemas con el Ejecutivo cuando son casos como el mío, por ejemplo, que obviamente he tenido contradicciones con ellos, ¿verdad? Es decir, un juez que resuelve en mi contra, es obvio que lo van a remover del cargo, o lo van a trasladar, o cualquier cosa, o no sé, ¿verdad? Entonces, no es mentira, en El Salvador hoy por hoy estamos en una condición totalmente de indefensión, ¿verdad? No hay garantías procesales ni judiciales ni de defensa, para nadie, pero obviamente mucho menos para aquellos que en algún momento nos hemos visto, pues obviamente en una posición contraria a la narrativa del Ejecutivo, ¿verdad? Sí. Ese es un temor de muchos, ¿verdad? Incluso los que somos críticos y estamos en la diáspora y nos toca viajar. Pues yo recuerdo esa campaña mediática en contra de su persona, ¿verdad? Activaron todo el troll center, lo recuerdo perfectamente, antes de llevarse la remoción, ¿verdad? Pero lógicamente el modus operandi parece que es el mismo, desprestigiar, acabarse mediáticamente a alguien antes de tomar medidas en su contra, ¿verdad? Para sustituirlo pues por otro que va a llegar pues a hacer el trabajo de tapadera, como dice María Los Pleites en un comentario. Le no la quitaron porque ella no sería tapadera de nadie, y esa es la situación, ¿verdad? Pero yo recuerdo también que usted daba declaraciones sobre cómo se manejaba la pandemia en cuanto a gastos y los recursos del Estado y todo eso. Pues ya acordémonos que hubieron, ¿qué? 2.000, 3.000 millones envueltos ahí que todavía no se ha rendido cuenta de cómo se lo gastó el Ejecutivo. No, es que tenemos un gobierno realmente, y esto no es porque seamos de oposición o no, es la realidad. Tenemos un gobierno que no se sabe cómo ejecuta los recursos públicos. O sea, es decir, hay, para poder acceder a información y poder hacer, digamos, poder tener esos datos específicos, está cerrado, está bloqueado totalmente. Conocer, toda esta información está reservada, la que usted está comentando. Entonces, claro, va a haber un momento, porque todo lo que sube baja, ¿verdad? Va a haber un momento donde eso pues, obviamente va a salir a la luz, pero mientras tanto, justamente pues por eso obviamente quieren la reelección presidencial y otras cosas, ¿verdad? Para mantenerse en el poder, pero hay toda una política de opacidad, o sea, no hay intenciones de transparentar absolutamente nada. Es más, la transparencia no es amiga del gobierno de turno actual. No hay ninguna acción que lleve a querer transparentar nada de lo que realizan. Entonces, y lastimosamente, pues los altos niveles de popularidad que tienen, pues está basado justamente en eso. Están basados en que la gente, como no tiene información, pues obviamente pues se va por aquella manipulación de un discurso, de los mismos de siempre, bueno, ya eso ya es un análisis más político, pues, pero lo que quiero decir con esto es que la información por eso es fundamental. Yo por eso no dudo que el ataque del gobierno hacia mi persona tenía que ver con esto, ¿verdad? Porque si yo me mantenía en el instituto, probablemente no lo hubiera logrado, pero justamente hubiera seguido denunciando que había toda una intencionalidad de no querer entregar información pública. Porque precisamente eso es lo que pasa, ¿verdad? Y hay un instituto que está al servicio del Ejecutivo, lastimosamente, ¿verdad? Nos falta dignidad a los funcionarios públicos para poder defender, digamos, una causa legal, porque no se les está pidiendo que se metan a ser revolucionarios, sino que se les está pidiendo que hagan lo que la ley les mandata, ¿verdad? Pero aún así, ¿verdad? Se prefiere vivir de manera cómoda, recibiendo un salario, que es muy bueno, por cierto, pero a costa de no hacer absolutamente nada, estar silenciados totalmente y no decir nada, ¿verdad? Y mientras tanto, yo siempre le he dicho, lastimosamente, quienes se mantienen en el Instituto de Acceso a la Información Pública en este contexto son cómplices de la posible corrupción que esté haciendo el gobierno en este periodo. Porque va a haber un momento en que se va a destapar todo esto y nos vamos a dar cuenta de todos los actos de corrupción que probablemente esté detrás de todo este ocultamiento de información pública.
Y ahí pues obviamente hay cómplices, ¿verdad? Y hay varios cómplices. Tanto la Fiscalía General de la República como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también, ¿verdad? Que hace poco pues se fue a hacer una inspección a los centros penales para justificar, diciendo que no pasaba nada cuando estamos teniendo asesinados en las cárceles, cuando la gente está reclamando la libertad de sus seres queridos que son inocentes, ¿verdad? Y cuando obviamente pues a la gente se le priva de libertad sin seguirle un debido proceso, sin poder tener el derecho de defensa y presunción de inocencia. O sea, es sumamente grave la violación a los derechos humanos, pero tenemos instituciones que obviamente están silenciadas o cooptadas por el Ejecutivo. Entonces, es sumamente grave el deterioro que tiene el país en materia de derechos, ¿verdad? De derechos humanos y sobre todo también el derecho a la información pública, que es lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Daniel, no lo escucho, creo que tiene su micrófono. Perdone, que por oírla lo apagué el micrófono, gracias. Que es claro, decía, de que la gente tiene derecho de saber cómo se invierten los impuestos que pagan, las deudas que el país asume en su nombre y que van a pagar ellos y las generaciones que lo siguen, ¿verdad? De qué tanto se están cumpliendo los planes del gobierno. O sea, el que nada debe, nada teme. ¿Por qué se tiene que ocultar los viajes de los funcionarios, a dónde fueron, cuánto gastaron, qué fueron a hacer? O sea, esa información es irrelevante para el tema de seguridad, ¿verdad? Porque, yo le voy a poner un ejemplo, y usted lo mencionó al inicio. Usted va a la página en el caso de Estados Unidos, presidente Biden o la Casa Blanca, allí va a ver hasta las reuniones que tiene y están con horarios, con días, los viajes que hace. Lógicamente los detalles ya depende, ¿verdad? Ya son otras informaciones. Y igual las instituciones, el presupuesto con que operan y cómo lo gastan. Entonces son cuestiones de lógica simple, donde si ellos son administradores de la cosa pública, tienen que rendir cuentas de eso. ¿Usted qué sabe sobre la sección de probidad? ¿Todavía existe? De la Corte. Sí, todavía existe, pues, pero está controlada por todos los magistrados que han sido colocados, impuestos por el Ejecutivo, por la Asamblea Legislativa oficialista, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, prácticamente, pues no va a hacer absolutamente nada contra ellos mismos, pero sí contra los otros, ¿verdad? Contra los que sí supuestamente han hecho actos de corrupción, y no contra ellos, ¿verdad? Aunque hayan denuncias o hayan algunos indicios de que están haciendo actos de corrupción. Sí existe, aún se mantiene, es parte de la estructura de la Corte Suprema de Justicia, pero dudo que realmente sea activada de manera igualitaria, ¿verdad? Quiero decir algo que yo me estaba recordando cuando este gobierno empezó. Me acuerdo que habían dicho que iban a ser distintos a los mismos de siempre, que iban a ser distintos porque iban a nombrar hasta un comisionado anticorrupción de la oposición, que obviamente se iban a distinguir, pues, o sea, iba a haber una cosa diferente. Pero estamos bien, yo creo que tenían razón, pero al contrario, es decir, sí se está viendo una cosa diferente, pero exageradamente diferente, pero en retroceso, ¿verdad? En esta materia, ¿verdad? Es decir, si bien es cierto, los gobiernos anteriores tuvieron resistencia en algunos aspectos en entregar información, pero terminaron entregándola. Por ejemplo, Mauricio Funes se negó a entregar la información de sus viajes. Fue la Sala de lo Constitucional que lo obligó al final con una resolución a que entregara la información. La tuvieron que entregar y la entregaron. Es decir, la información fue entregada. Pero ahora, pues, si tuviéramos una Sala de lo Constitucional que no fuera controlada por ellos y les resuelve en contra, pues no la cumplen, simplemente como pasó en la época de la pandemia. La Sala de lo Constitucional sacaba una resolución y el Ejecutivo, pues, obviamente,
simplemente pues nosotros no la vamos a cumplir, ¿verdad? Es decir, hay un accionar muy delicado en no responder a reglas, en no responder a normativa legal, en no responder a las instituciones que ya estaban tratando de hacer algún nivel de construcción de democracia, ¿verdad? Entonces es sumamente grave eso, porque usted sabe que cuando mi papá tenía un su dicho que decía que donde todos quieren mandar, nadie manda, ¿verdad? Es decir, o sea, donde el tema de más bien ahí en El Salvador sí, ¿verdad? Tenemos un tipo que no manda. Pero lo que quiero decir es de que en el aspecto de que, bueno, que aquí cualquier cosa pueda pasar, es decir, y que no haya ningún reparo de nada, es decir, que pueda haber violaciones a derechos humanos y que no exista ningún reparo de parte del Ejecutivo. Entonces, usted tiene totalmente la razón, por ejemplo, la sección de probidad debería de funcionar, pero vamos a lo mismo, ¿verdad? Está totalmente controlada por el Ejecutivo, totalmente controlada, y claro, no es por el Ejecutivo, es controlada por estos magistrados que obviamente responden a esta línea, ¿verdad? Una línea del partido en el gobierno, y que pues sí, no va a haber ningún movimiento que sea para ver los casos actuales, ¿verdad? Si pueden mover a aquellos de sus enemigos, de los que consideran que hay que moverlos para obviamente generar alguna cortina, pero no para realmente trastocar o resolver el problema de enriquecimiento ilícito que puede haber de parte de los funcionarios públicos. O sea que sí funciona, pero estamos hablando en modo selectivo. Exactamente. Le voy a hacer quizás una última pregunta para no abusar de su tiempo. Yo le había dicho 1 hora y ya nos pasamos un par de minutos. Y un pedido, ¿verdad? Si pudiera por lo menos pasar a señalar a un space, por ahí le mandé un correo, sería magnífico. Ahí le mandé el enlace en el correo, pero después, ¿verdad? Solo una última pregunta. Pregunta Alejandro Miranda, ¿cómo mira usted los señalamientos en la lista Angel? Bueno, mire, yo creo que es muy lamentable, ¿verdad? Que tengamos funcionarios públicos que estén realmente señalados por Estados Unidos, ¿verdad? O sea, no vamos a negar que Estados Unidos es pues un país que tiene pues obviamente una relación y una forma también de relacionarse con El Salvador desde hace muchísimos años, y que pues ser mencionado en esta lista y pues obviamente señalarte de actos de corrupción pues obviamente es lamentable, ¿verdad? Es decir, yo creo que si bien es cierto, pues hay personas que critican esta lista porque pueden verlo como un acto de injerencia a la soberanía, etcétera. Sí creo que al margen de que sea una acción de injerencia, que también respeto esa opinión, creo de que sí es lamentable que un país como Estados Unidos, con el poder, ¿verdad?, que tiene, pues obviamente te tache de actos de corrupción, ¿verdad? Entonces sí creo importante que bueno, que quienes están nombrados en esta lista deberían de poner los demás que no han sido nombrados deberían de ponerse a reflexionar si es tan realmente crucial defender un gobierno como el de El Salvador actualmente, porque comprometer tu familia, tu vida, ¿verdad?, por un señalamiento de una lista, obviamente te cierra puertas, ¿verdad? Ya veíamos un comentario de Willy Salgado, por ejemplo, que cualquiera podría decir, ¿verdad?, para comprar un vehículo no te va a afectar, pues obviamente pues te puede afectar hasta en tu quehacer familiar, en tu vida, ser tachado de que obviamente seas actos de corrupción, o que estás metido en lavado de dinero, ¿verdad?, o actos de narcotráfico. Es decir, y sobre todo pienso que un presidente negar este tipo de información, es decir, tener todo un club de la lista Angel, porque tener un club de la lista Angel, que gente que es cercana al presidente, es decir, está el secretario de prensa. ¿Es su gabinete? Es su gabinete. ¿Qué te está diciendo? Es decir, que tu gabinete obviamente está siendo visto por Estados Unidos como un gabinete de un perfil de personas corruptas.
¿verdad? Entonces, realmente eso es muy cuestionable, ¿verdad? Y aunque quiera un poco ahí como manejarlo, como la soberanía, que por qué se están metiendo en nuestras cosas, nosotros aquí, no vamos a negar que nosotros tenemos una dependencia con Estados Unidos de, es decir, económica. Muchos compatriotas nuestros están, tanto como ustedes, están desde allá pendientes, tienen a su familia, es decir, hay una relación cercana, además de toda la provisión y apoyo hacia El Salvador, que sostiene la economía salvadoreña de muchísimos años. Es decir, sería absurdo ponerte a pelear totalmente con un país tan, que obviamente hay tanta dependencia en ese sentido, ¿verdad? Y que tenga una imagen de ese gobierno, una imagen de un gobierno con altos funcionarios en actos de corrupción o que vienen en detrimento de la sociedad, de la democracia en el país, pues realmente eso debería cualquier funcionario que no ha sido nombrado aún ponerlo a reflexionar. ¿Verdad? Ponerlo a reflexionar, porque no es solo que te quiten la visa para entrar a Estados Unidos. Creo que es todo el agravio que te genera, porque también si querés visitar otro país, puede ser Europa u otro, también obviamente vas a tener es eso, ¿verdad? Esa tacha de que obviamente estás llamado por, tenés un nombramiento de corrupto, ¿verdad? Entonces sos obviamente una persona, pues obviamente que hay que tenerla en observación para poder aceptarla en cualquier país donde ellos se quieran ir posteriormente, ¿verdad? Sí, no, y a eso quiero yo nada más sumarle, ¿verdad? A lo que usted decía, o ampliar un pedacito. Will Salgado dice que a él le negaron el crédito y a sus hijos le negaron el crédito. La lista Engel no es solo de visa, porque la lista Engel también contempla que aquellas empresas que hagan negocios con individuos señalados en la lista Engel, pues pueden ser sujetas de sanciones por parte de Estados Unidos, ¿verdad? Incluso la relación de empresas estadounidenses con esas empresas que hacen negocios con sujetos señalados en la lista Engel pueden ser afectadas. Le iba a preguntar algo, pero no quiero tampoco abusar, pero bueno, lo voy a aprovechar. Si me lo dice usted brevemente, ¿es confiable ese sistema de indagación de Estados Unidos para la lista Engel desde su punto de vista? Se le fue la señal. Hola, hola. Pues fíjese que no le podría decir. Hola, ¿me escucha? Ahora sí. Sí, se me fue el internet. Perdón. Fíjese que no le sabría decir, porque yo creo que no lo conozco, no sé la metodología ni nada. Sin embargo, yo creo que un país como Estados Unidos hace un estudio, ¿verdad? Es decir, tiene dentro de su estructura, pues obviamente genera, es decir, tiene datos importantes que le llegan a tomar esas conclusiones, ¿verdad? Yo no dudo de que detrás de ese nombramiento, pues obviamente hay toda una investigación, ¿verdad? Que no es tampoco algo que nos lleve a dudarlo, ¿verdad? Sino más bien yo sí creo que puede haber toda una investigación al respecto. Desconozco cuál es la metodología que se lleva, pues yo creo que ni ellos obviamente la publican, ¿verdad? Por ser un tema más de seguridad, pero sí creo de que obviamente tiene confiabilidad en el sentido de que no dudo que hay todo un mecanismo de investigación de todos estos actores políticos que lleven a concluir de que hay actos de corrupción, ¿verdad? Me recuerdo el ministro de Trabajo también se quejó, ¿verdad? Y incluso que los iba a demandar, dijo que no sé qué, yo no sé ni cómo ha terminado esa demanda, que no sé cómo va a demandar al gobierno de Estados Unidos, en no ubicarte, obviamente, ¿verdad? En la función y el papel en el que estás, pero sí creo, y mucha gente experta también en esa materia, pues obviamente lo ha dicho, ¿verdad? Que hay un nivel de confiabilidad en esta información, porque no se puede decir que una persona es corrupta sin tener toda una investigación que respalde, ¿verdad? Que me imagino es la que ha realizado el gobierno de Estados Unidos. Sí, el prestigio del Departamento de Estado no se lo va a juzgar por un funcionario de un país pequeño, ¿verdad? Sin mayor relevancia geopolíticamente hablando como nuestro país. Mire, le agradezco muchísimo realmente el haber respondido a mi mensaje. Digo, nunca habíamos interactuado hasta hoy, ¿verdad? Y por toda la información que nos ha compartido, esperamos poder
seguir platicando con usted un poco más sobre temas de transparencia, sobre temas de acceso a la información pública, ¿verdad? Y lo que se relaciona. De acuerdo, muchas gracias. No, ya sabes, estoy a la orden en la medida que pueda y todavía tenga voz. Pues, Sí. pues voy a mantener, pues obviamente mi banderita, ¿verdad? De lucha, que yo creo que es importante que La internet. Hola. Mientras tenga voz y tenga internet, ¿verdad? Porque parece que el internet por ratito se le vuelve inestable. Vamos a darle un tiempito para solamente despedirnos de ella. Gracias. Bueno, mientras tenga voz y tenga internet. Y tenga internet, se me acaba de ir otra vez. Bueno, muchas gracias. Gracias a quienes se conectaron, a quienes compartieron esta transmisión, a quienes la van a ver en diferido, como sucede la mayoría de veces, ¿verdad? A quienes comentaron y especialmente a nuestra invitada, ¿verdad? Seguimos platicando en próximos programas, si Dios lo permite. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos y todas y que estén bien. Gracias. Bendiciones.